Vamos a leer un poquito más. Entonces volvió con él. Bueno, vamos a leer de vuelta el versículo 18 que es el principal de todas estas 2 horas. Le dijo, y el otro le dijo, el profeta viejo, mintiéndole. Lo recalca bien acá el Señor. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Muchos hermanos de la iglesia pueden ir a tu casa y decir, Dios me dio un sueño para vos. Me mostró que te separaste. ¿Y usted le va a creer ese sueño? O Dios me habló un sueño, o Dios me habló. Escuché una predicación y Dios me tocó y me habló. Y me dijo que te dijera esto. Y me vine de lejos a decírtelo. ¿Usted le va a creer? Por más que venga del Congo belga, ¿usted le va a creer? Bueno, pero se gastó en pasaje. ¿Y usted le va a creer? Usted tiene la palabra. No dejes que nadie toque tu matrimonio. No dejes. No dejes. Que nadie toque tus finanzas. Que nadie toque tus hijos. No, deja a tus hijos. Dios lo cuida. Me dijo Dios que te dijera, Dios va a cuidar a tu hijo. Vos dedicate a mí. No, a tus hijos te tenés que dedicar vos. Vos te tenés que dedicar. Dios no va a hacer nada. Dios va a hacer lo sobrenatural. Vos tenés que hacer lo natural. Y los hijos es un producto de nosotros y que Dios nos dio para que nosotros lo vayamos instruyendo y educando en los caminos de Dios. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer. Dios te muestra un gran profeta como Samuel, que sus hijos salieron un desastre. Usted ve la historia de Samuel y es un profeta tremendo de Dios. Pero se olvidó de una partecita de su vida, que es su casa. Y eso no lo puede hacer Dios por más que seas el gran Samuel. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por eso, cuidado con gente que dice, Dios me dijo que te tenés que separar. Dios me dijo que no tenés que cambiar de iglesia. Dios me dijo que tiene preparado algo para vos allá. Cuidado, porque hay gente mentirosa, dice acá la palabra de Dios. Y mucha gente va a decir, Dios me dijo, Dios me habló. Dios me dijo. Yo soy cristiano también. Y él se lo creyó, este profeta de Dios que había hecho tantas cosas y que tenía tantos dones y un futuro tremendo con Dios, le hizo caso. Le hizo caso. Y en el 20 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Dios al profeta. Entendió la palabra, ¿no? Le dice a él, yo soy profeta, yo soy de Dios, vení a mi casa. Dios me dijo que venga, que ya cumpliste, ya vení a comer. Entonces él va. Se ve que cuando la palabra dice que estaba abajo de ese árbol, me imagino que ya estaba cansado, que ya tenía sed, que ya tenía hambre. Entonces el diablo aprovecha en el momento justo, no lo agarró caminando. Y Dios le había dicho, tenés que volver. No descansar por el camino. Entonces lo agarró medio con hambre, le hizo un flor de verso y lo llevó a su casa. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ve que Dios puede usar algo deslucido para hablar también. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te habéis prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Uno puede decir, ¿tan duro es Dios? No, Dios es lo más lindo que nos puede pasar. Si hay alguien que no conoce a Dios y está escuchando por primera vez,
la palabra de Dios. Te digo que estar con Dios, vivís en las nubes. Dios te lo da todo. Todo te lo da. Y lo que Dios muestra acá es que Dios sabía en el momento justo dónde el león se iba a cruzar. Por eso Él se lo decía, no te detengas. No comas, ni bebas. Y no vuelvas por el mismo camino. Porque Dios sabe más allá de lo que nosotros vemos. Dios puede ver a través de las paredes que nosotros no podemos ver. Dios puede ver a través de las personas que nosotros no podemos ver. Nosotros vamos manejando y cruzamos un coche y no sabemos en el baúl qué hay. Ni sabemos si lleva una persona secuestrada, si lleva drogas, si lleva armas, si no lleva nada. Pero Dios lo ve. Cuando vamos caminando por las casas y vemos casas, edificios, no vemos lo que pasa adentro. Y quizás adentro hay personas secuestradas, golpeadas, sometidas por años. No lo vemos, pero Dios lo ve. Por eso Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso Dios te anticipa. Es tan bueno Dios que te dice, no vayas por ese lugar. No porque es un caprichoso Dios. Dios sabe el mal que hay ahí. Y te lo anticipa. Y solamente uno le tiene que obedecer. Nada más que obedecer. Es Dios. Es Dios. Por eso Dios te va a decir, nunca te va a decir sepárate. No lo pienses. No lo pienses, por más que sea el peor hombre del mundo, no te lo va a decir. Porque hay hijos. Y los hijos se arruinan su vida. A los hijos les duele ver a un papá con otra mujer que no sea la mamá, o a la mamá con otro hombre, que hoy es común, ¿eh? Hoy es común ver una sociedad que se separan por nada. Oh, me miraste mal, nos separamos. Y no piensan en los hijos. Y no piensan en la generación y en los retoños que Dios le dio. No, pero nosotros estamos separados, estamos bien. Todo el verso no es lo que dice Dios. No es lo que dice Dios. Porque después, cuando pasan los años y uno es viejo y quiere dejar de volar y quiere unir a su familia, cuando nunca le dio tiempo a su familia, cuando tuvo 3, 4 matrimonios, y hoy ninguna de sus mujeres está con él, o ninguno de los hijos está con él. Pero ¿cuánto lo hizo sufrir a los hijos? Y hoy tienen que pasar su vejez en el geriátrico, solo. La gente puede decir, qué hijos malos, turros, qué hijos desagradecidos. Y puede ser que a veces pase eso, pero muchas veces es una cosecha de lo que uno sembró. Porque Dios dijo, no hagas eso. Y uno lo hizo. Y cuando lo hizo uno no tuvo freno. Se desliza y no puede tener freno. Y no se da cuenta que no solamente perjudica a sus hijos, si es cristiano perjudica a Dios, sino que se perjudica a él mismo. Pero la sociedad o las personas tienen un gran problema, que solamente quieren vivir el presente. Y nunca miran lo que puede pasar mañana. Nunca lo miran. Y el mañana viene tan rápido. Yo a veces cuando veo a mis hijos grandes, yo tengo hijos, nosotros nos casamos muy jovencitos con mi señora, a los 17 años, bueno, mi señora más chica, 16. Pero cuando yo veo a mi hijo de 35, el mayor, no sé cómo hice, no sé, se pasó muy rápido. ¿Cómo hice? ¿Cómo pude edificar eso? No sé cómo lo hice. Fue una bendición de Dios. Yo creo que me dediqué a Dios y Dios se dedicó a eso. Y Dios lo hizo así, sin darme cuenta. Como en un mundo tan perverso, nunca hubo problema de droga, nunca hubo problema de rebeldía o de esto, del otro, de aquello. Bueno, estaba Dios en casa, ¿no? Entonces, al estar Dios es tan fácil todo, es tan sencillo todo. Problema, pero por supuesto, va a haber problemas. Pero Dios te da el momento justo para que cuando algo está por cambiar, ahí Dios te hace decir esto. Y cuando uno va caminando en el orden de Dios, va y lo dice. Y no tiene miedo. Quizás tiembla un poco, pero lo dice.
Entonces Dios va cuidando nuestro huerto. No nos damos cuenta. Y la gente no se da cuenta que ese chiquitito de 5 o 6 años, que hoy tiene que estar sin papá, sin mamá, o en doble escolaridad, o criado por la abuela, o criado por el tío, o por el que se le cruce, un día va a crecer. Y un día va a decir, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué mientras te dedicaste a tus amigos o a tener otra familia, a mí me estaban violando en la casa que me dejaste? Un día lo va a decir. Un día uno va a querer reunir los de ellos, pero al no hacer las cosas correctamente, así son los profetas. Este profeta viejo le agarró envidia del profeta este joven. Siendo tan joven, un siervo de Dios, fue a hablar con un rey. No lo mandó a predicar a un vecino, a un rey. Encima hubo profecías cumplidas en el instante, futuras profecías, hubo sanidad, hubo manifestación de la gloria de Dios. Hizo reflexionar al rey. El rey quedó analizando, quedó pensando. Pero imagínese cuando el rey se enteró que el profeta este fue comido por un león. Habrá dicho, no era de Dios, no, ¿viste? Yo sabía porque se metió conmigo. Entonces a veces los viejos profetas, los que no triunfaron, los que nunca lograron nada, ni siquiera tener su familia unida, les da bronca cuando alguien crece, cuando alguien es usado por Dios. Entonces empiezan a criticar, empiezan a hablar mal de esas personas, empiezan a editar lo malo de esa persona, o a poner en una película lo malo de esa persona sin mirar lo bueno, ni siquiera lo bueno lo quieren aceptar. Y lo tratan de falso profeta, de todo un poco. Pero menos dicen, Dios lo está usando. A Jesús mismo. Jesús sanaba. Y en vez de decir, wow, esta persona que estuvo 18 años enferma es sanada, planeaban matarlo. Bueno, es así. Por eso a veces el diablo va a usar personas, si no pueden de frente, te van a ir de costado. Un buen cristiano te va a decir, Dios me dijo. Quizá te ha pasado. Perdona a esa persona, porque quizás uno dice, no, uno sabe, me pasó esto. Y no sabe cómo me arruinó, cómo me perjudicó. Otros pueden pensar y decir, a mí me pasó y me doy cuenta ahora que fue así. Perdí años de mi vida. Pero olvídese de todas esas cosas y sepa de que Dios es Dios de oportunidades. Si viene esta palabra hoy, alguno puede decir, bueno, pero yo me acuerdo que mi hermana me dijo que no me convenía mi matrimonio, que iba a terminar mal, que Dios le había dicho. Y me separé y fue el peor error de mi vida. Gente que dijeron no emprendas este negocio y después lo pusieron ellos ese negocio. No te metas. Yo me acuerdo de un muchacho que trabajaba conmigo, que a la señora le habían ofrecido, trabajaba en un geriátrico. Entonces los dueños del geriátrico eran muy viejitos y iban a ir creo que a España o Italia. Entonces le dice a la señora, le dice, mirá, te lo damos a vos, nos pagás de a poco y te lo damos entero a vos, trabajando y todo. Entonces el muchacho, yo trabajaba para una mandataria de Tasis. Entonces el muchacho me lo comenta a mí. Mirá, a mi señora le ofrecieron esto, pero agarralo, sin lugar a dudas, ya no lo tenés que ni pensar. Entonces él se lo comentó a los dueños de la mandataria, que eran familiares, no sé si era el cuñado o el primo. Le llenaron tanto la cabeza. Mire que los dueños de la mandataria tenían no sé cuántos taxis, tenían una casa de lujo, tenían... Sin embargo, le agarraron la envidia a este hombre. Que no vas a poder, que lo vas a perder todo. Cuando él me lo comentaba a mí, yo le dije, pero ¿qué vas a perder si no es nada? Ponele que no pagues la tercera cuota, ¿qué perdiste?
perdiste si te lo dan toda la posibilidad? Pensá en tus hijos, pensá en tu señora que debe estar que no da más y que va a ser de ella. Pero le metieron tanta ideas raras en la cabeza. Y eran familiares. A veces la misma familia, a veces te tira abajo. ¿Y uno tiene que odiar a la familia? No. Lo que tiene que siempre andar en el orden de Dios. David mismo decía, yo esperaba de mis enemigos, no los de mi casa. Jesús, donde nació, no pudo hacer muchos milagros. Así que uno tiene que saber que muchas personas van a venir a decir, no hagas esto, en este tiempo vas a aprender este negocio. Y Dios te habló que te iba a prosperar. Dios te habló de que, o a veces te querés cuidar y no querés comer mucho, y va a venir esto y te dice, te estás cuidando, vas a terminar enferma. Te va a dar una enfermedad por hacerte la que te querés cuidar, que te querés cuidar. La gente siempre quiere meter alguna cosa como para sacarte de lugar, para que no te lleves bien en tu matrimonio, para que no sigas con ese ministerio que Dios te está usando, para que no eduques a tus hijos como Dios te lo enseña, para que no estudien, para que no crezcan. Te van a decir, no, pero en la vida hay que divertirse. Usted tiene que tener el orden de Dios. Si Dios te dio un enfoque, es tu familia, enfócate en eso. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber dificultades? Por supuesto, todos lo tenemos. Pero Dios te va a ayudar en salir en cada dificultad que se presente. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber discusión. No crea que un matrimonio no va a haber pelea, no va a haber discusión. Son dos naciones que se unen con dos idiosincrasias diferentes. Quizás a uno Dios, los padres lo mimaron mucho y a otros los padres lo abandonaron, no le daban ni cariño. Pero Dios dice, someteos unos a otros. El matrimonio no es solamente el sexo, el matrimonio es ceder, entender, es comprender, es bajar la cabeza, es retroceder para que el otro pueda avanzar. Eso es el matrimonio. El matrimonio no es todo color de rosa. Pero si está Dios en el medio, Dios va a hacer que se rompan un montón de cosas que empezaron en el pasado mal, quizás. Vamos a leer unos versículos más. Oyéndolo el profeta, después que murió oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es... Mire qué hipocresía, Mire qué hipocresía, porque hay gente que es hipócrita. Hay gente que es hipócrita. El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Mire, le echa la culpa a Dios. Mire qué hipocresía que le echa la culpa a Dios. Y le habló a sus hijos y le dijo, ensillame un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre su asno, y lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y lo endecharon, diciendo, ay, hermano mío. Mire qué hipocresía, sigue la hipocresía. Después que lo hubiesen enterrado, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poné mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel. Contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Acá vamos a dejar 2 versículos, ahora lo vamos a leer. Pero fíjese la hipocresía de la gente que es de Dios.
Él mismo le había hecho la trampa. Él no le había mandado Dios, porque si no Dios no hubiese dicho mintiéndole. No había puesto esta palabra. Pero las personas, muchas personas dicen ser de Dios y no lo son. Mario, ¿tenemos que desconfiar adentro de la iglesia? No. Lo que tenemos que hacer es seguir el orden de Dios. Nadie te puede decir, usted escucha una predicación, y si yo le digo, si su suegra le hace algo, no la mire más. ¿Dios dice eso? O si yo le digo, si el pastor no te fue a visitar cuando estuvo enfermo, cambiate de iglesia. ¿Dios dice eso? Entonces a veces se puede predicar mentiras, a veces se puede decir mentiras. Y había un propósito de Dios. Y también cuando dice, Dios le mandó un león. Y muchas veces dice, no, bueno, si Dios lo mandó, por algo lo mandó. Dios no tiene contacto con la maldad. Dice Dios, yo tengo pensamiento de bien para usted y no de mal. Dios no tiene contacto, Dios no necesita hacer esas cosas. Dios le dijo, volvé por un lado porque sabe que por ese lado está el diablo preparándote una trampa. Sabes que si es mejor hoy orar a Dios, orar, ayunar y que se convierta tu marido, porque lo que se viene, Dios lo ve. Entonces mejor ponerse el overol hoy, agarrar las armas de Dios y tener la bendición de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Lo que dice el mundo y separar es lo más fácil. Y Dios te exige un trabajo. Pero no es tan difícil, porque el apoyo de Dios está en tu vida. ¿Cuál era el propósito de Dios? Es que las personas, cuando están por entrando en maldición, dejen la maldición. Porque se viene algo feo, entonces Dios envía una palabra para que la persona, la autoridad de la casa. ¿Quién era la autoridad que Dios le mandó la palabra? Era el rey Jeroboam. Jeroboam estaba haciendo las cosas mal y se estaba perjudicando mucho pueblo, mucha gente, mucha familia por causa de él, por causa de ser un rey que estaba haciendo las cosas mal delante de los ojos de Dios. Entonces se perjudican muchas personas, muchísimas personas. Entonces Dios manda una persona para que le hable al rey y que ese rey reflexione. Como Dios mandó un día a Isaías y hizo reflexionar a Ezequías. Entonces cuando vino Siria a pelear, se encontró con un rey fortalecido, porque obedeció a Dios. Así es Dios, por eso manda un profeta. Cuando manda un profeta a hablarle a un pastor, a un rey, a un ministro, a un presidente de la nación, Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Y es para que muchas personas sean bendecidas. En los últimos 2 versículos nos aclara esto. En el versículo 33 y 34 dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en los lugares altos, de entre el pueblo a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. A ver, él estaba haciendo confiar en dioses ajenos al pueblo. Y este profeta se lo había dicho: todo tu honra, todo tu incienso, todo lo que estás haciendo ahí, toda esa ceniza, ese altar se va a quebrar y la ceniza se va a derramar, porque no es lo que Dios dice, porque vos estás haciendo maldición al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Él le dijo prenderle, porque ¿quién se va a enfrentar a un rey? Pero cuando la mano se le enfermó, dicen que no la podía mover, le pide la restauración al mismo profeta y ahí se manifiesta. Y entonces él dice: ese es Dios lo que me está diciendo. Pero cuando este rey se entera de que muere, eso queda en la nada. Y me imagino que esos sacerdotes que tenía alrededor Jeroboam, más de uno le habrá dicho: viste que yo te dije, era un falso.
Le salió de casualidad, hizo una magia. Te impactó, quizás te tiró un polvito y tu mano, porque hay esas cosas que pasan. Uy, le habrán metido un montón de versos en la cabeza. Entonces el rey, que había confiado y creído, porque había visto manifestación en vivo y en directo de Dios, se le vino el castillo abajo, se le vino la unción abajo. Esa reconciliación que estaba teniendo con Dios se le vino abajo al enterarse que murió, que se lo había comido un león. En el último versículo dice: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Eso es lo que se logra cuando vienen mentirosos, cuando viene gente a decir Dios me dijo. Entonces te cortan el camino. Nada se tiene sin sacrificio. A veces uno dice, no, mira, si no va con tu marido que te hace tanta la contra para ir a la iglesia, es mejor que te separe, porque quizás te equivocaste y Dios tiene una puerta mayor con vos. Claro, eso es algo fácil de hacer. Claro, pero cuando Dios te dice, no, mira, tenés que orar, tenés que ayunar, y tu marido se te pone peor, tu mujer se te pone peor, tu finanza se te pone peor, y él dice, no le hagas caso a las cuentas bancarias, no le hagas caso a esto, vamos a orar, Dios va a mover los papeles, no le hagas caso a esa hipoteca, no le hagas caso a ese embargo, Dios lo va a poner, vamos a orar, vamos a ayunar. Pero viene alguien que dice, Dios me... y te da algo fácil. Lo fácil te sale caro al final. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A ver, uno dice, bueno, por ayunar, orar, y uno, claro, lo que no hizo en años lo quiere en un minuto. Y Dios está haciendo un proceso. Cuando vos empezás, empieza a trabajar Dios. Cuando vos empezás a orar, empieza a trabajar Dios en tocar papeles, en tocar tu finanza, en abrir camino. Dios empieza, ¿por qué? Porque Él está siendo fiel. Ahora, el cristiano es muy fácil que creerle a lo que dice Dios me dijo. Dios me dijo. Entonces hay que tener cuidado, porque después la maldición la va a tener uno mismo. Este profeta, que era un hombre de Dios y era fiel a Dios, pero vino un mentiroso y le hizo caso. Yo me acuerdo una vez que Dios me manda a darle una palabra a un pastor, y justito venía un líder de alabanza. Entonces el pastor, no sé qué estaba haciendo, fue al baño, no sé qué estaba haciendo. Entonces nos pusimos a hablar. Entonces él me dice, no, me llevo mal con mi señora y ya no va más porque me traba en la alabanza y ya no quiero... No me conviene para el ministerio, me decía. Entonces yo le digo, bueno, pero primero tiene que ser tu casa, no tu alabanza. Primero tiene que ser tu matrimonio, no tiene que ser el ministerio. Entonces, atrás mío, fue una charla más larga, ¿no? Pero atrás mío viene el pastor y yo estaba ahí hablando. Entonces el pastor le aconsejaba todo lo contrario de lo que yo le dije. Bueno, los dos estaban en cualquiera. Porque después él ya se separó y ya tenía otra chica en vista. Por eso, a veces no queremos hacer las cosas de Dios. Nos gusta lo mejor de Dios. Alabar, predicar. Pero cuando Dios te pide limpieza o el sacrificio de hacer las cosas bien. Porque no hay nada que se vaya con oración y ayuno. Eso no se quiere hacer. Un día a David lo perseguía Saúl con 3.000 hombres, y un día David lo encuentra en una cueva, Saúl, dormidito. Entonces el compañero de él, Abisai, le dice, Dios te lo está entregando en tus manos, no hay duda ahora, porque él ya lo había perdonado una vez a Saúl cuando le cortó el borde del manto. Pero Abisai le dice, no hay duda. Y si no lo querés hacer vos, lo hago yo porque es de Dios. Y él lo frenó como gran líder que era.
lo frenó y le dijo, no, no, no. No, mi mano no va a estar contra el ungido de Dios. Si Dios lo quiere matar en una guerra, lo quiere matar en otro lado, que Dios haga sus cosas. Pero no, mi mano, ni tu mano va a tocar al ungido de Jehová. Mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre consultarle a Dios. Y cuando Dios nos da un orden, no movernos. Por más que alguien nos pinte algo, porque si Abisai no es que no tenía razón. 3.000 hombres que te persiguen, te lo da ahí. Y Abisai le podría haber dicho, pero qué ungido de Dios te está buscando para matarte. Ya te quiso matar varias veces. Y si uno lo enfoca, le podría dar hasta la razón a Abisai. Sin embargo, cuando uno está ubicado en el orden de Dios, nada lo mueve de eso. Entonces las bendiciones de Dios fluyen como ríos de agua viva para nuestras vidas. El camino que David se le abrió fue que ya le faltaba poco para reinar. Y esa fue la última prueba de fuego, de no convertirse en un asesino de ungidos de Dios. Que Dios haga lo que tiene que hacer, no yo. Bueno, estos 2 últimos minutos, que Dios bendiga tu vida. Siempre esté atento a la voz de Dios, siempre. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida y no es que tenemos que andar desconfiando, pero esté atento. No todos los que dicen son de Dios. Y bueno, es nuestra vida, la tenemos que cuidar. Tenemos que primero valorar lo que Dios nos dio. Mirar alrededor y darle gracias por todo lo que nos dio. Y después valorar nuestros dones, cuidarlos. Porque Dios te va agregando dones y te va dando bendición. Y eso hay que cuidarlo. Y siempre hay que saber de que el enemigo va a levantar gente, va a levantar para hacerte brujería, hechicería. Te va a levantar para que, si no puede así, lo va a hacer de otra manera, o lo va a hacer de otra manera, lo va a hacer con una tentación, lo va a hacer con esto. Pero uno tiene que estar atento y ser fuerte, saber de que Dios nunca nos va a dejar ni desamparar, pero siempre el orden de Dios. A veces nos va a padecer todo lo contrario, pero bueno, tenemos que seguir con eso. Que Dios te bendiga y sigue el orden de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Que Dios bendiga muchísimo tu casa y tu caminar. Hasta la semana que viene.